Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a cocinar pollo empanizado. Vamos a empezar preparando nuestro marinado. En un recipiente agregamos el jugo de un limón, una cucharada de salsa de soya, una cucharadita de pimienta molida, una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo machacado y movemos bien. Ahora vamos a tomar 500 gramos de filete de pechuga de pollo. Recuerden lavarla bien. Vamos a remojar nuestro pollo en el marinado que hicimos anteriormente. Ahora vamos a preparar con lo que vamos a empanizar el pollo. Primero vamos a agregar una taza de harina en un plato. Segundo, vamos a agregar un sobre de pan molido. Y en otro plato vamos a agregar 2 huevos. Ahí se me fue una cascarita, pero la quitamos. Ahora al huevo le vamos a agregar una cucharadita de sal de ajo, una cucharadita de pimienta molida y batimos muy bien. Ahora vamos a empezar a empanizar el pollo. Primero vamos a poner la pechuga de pollo previamente marinada sobre la harina y la vamos a pasar muy bien cubriéndola totalmente. Una vez cubierta nuestra pechuga con la harina, la vamos a pasar por el huevo batido, cubriéndola muy bien. Recuerden que si no lo quieren hacer con sus manos directamente, lo pueden hacer con ayuda de un tenedor, es con lo que ustedes gusten. Y si lo hacen con sus manos, pues lavarlas muy bien para cubrirlo totalmente. Una vez que pasamos nuestro filete por el huevo batido, lo vamos a pasar ahora por último por el pan molido. Vamos a cubrir muy bien nuestro filete. Vamos a ir aplastando un poco nuestro filete para que se adhiera muy bien el pan molido al pollo. Yo aquí se los grabé uno por uno para que vayan viendo el proceso, pero ustedes en su mesa acomoden primero la harina, el huevo a un lado y después por último el pan molido, y así van haciéndolo. Ahora nuestro último paso, vamos a poner aceite en una sartén a fuego medio y una vez caliente nuestro aceite ponemos nuestro filete de pechuga empanizado. Dejamos freír nuestro filete, vamos a esperar hasta que cambie de color. Una vez que cambie de color le damos la vuelta. Y así lo vamos haciendo. Ustedes lo pueden dorar, puede quedar suave, es al gusto de cada quien. Hay que estar pendientes y hay que ir cuidando que no se nos queme. Aquí mi filete de pollo ya está bien frito. Ahora lo voy a poner sobre una servilleta para que absorba todo el aceite. Y ahora vamos a servir nuestro filete de pechuga de pollo. Aquí ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten. Yo lo acompañé de una ensalada con lechuga, rábano, tomate, cebolla y aguacatito. También lo acompañé con un espagueti o pasta. Aquí es un tallarín poblano que la receta se los dejo en la cajita de información.
Pues muchas gracias por acompañarme, espero que realices la receta y te guste mucho. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. Si te gustó mi receta, regálame un me gusta y comparte mi video. También te invito a suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis. Hasta el próximo video. Gracias.